Durante las noches, el chupacabras acecha. Testigos afirman haber visto esta criatura de ojos rojos, piel grisácea y colmillos afilados, dejando a su paso borregos, chivos e incluso vacas sin una sola gota de sangre. ¿Mito o realidad? En el campo, granjas, el misterio percibe alimentándose del temor de estas criaturas. Usted, querido espectador que nos escucha con una buena taza de café y que está alistándose para irse a trabajar, a la escuela, o quizás usted, ama de casa, ya va a hacer sus quehaceres. Lo invito para escuchar estas historias de chupacabras. O quizás sean nahuales. Usted tiene la última palabra. Esto es Mundo Relatos. Mi nombre es Mario. Quisiera contarles los sucesos extraños que pasan en mi rancho. Manejo un terreno lleno de ganado. Es una herencia familiar que comparto con algunos de mis hermanos y hermanas. Desde hace generaciones nos dedicamos a la cría y venta de reses y otros animales. Así que hemos vivido cantidad de cosas. Porque después de todo, ese tipo de seres son presas que atraen desde lobos, coyotes y otros seres que no parecerían naturales. Este ser del que les voy a platicar viene varias veces al rancho, tanto que incluso hemos puesto una reja electrificada para poder quitarlo de encima de las reses. Comenzamos a sospechar que era el supuesto chupacabras porque nos dejaba a los becerros secos sin una gota de sangre, pero solamente a los animales más o menos pequeños. Cabras, conejos, perros, a los de mayor tamaño como vacas y caballos, no los volteaba a ver siquiera, pero era el terror de los corrales. Las primeras veces que vino fue cuando mi padre aún se encargaba del rancho. Después de eso, instalamos cámaras y demás equipo que nos ayudó a alejarlo. Ahora, aunque se lanza contra las rejas, ya no puede pasar por los animales, de manera que, aunque de cuando en cuando escuchamos cómo se activan las rejas eléctricas, ya no alcanza a tener tantas víctimas como el inicio. Este relato es de cuando visitaba a las crías de mi papá. Recuerdo que era de noche. Ya tenía unos 15 años. Había salido en numerosas ocasiones a arrear el ganado y dar la vuelta con los caballos y mi padre al lado. Soy el mayor de 6 hermanos. Las 2 que siguen son mujeres y los otros 3 varones. Pero en ese momento ellos apenas tenían 10, 8 y 7 años. Así que jamás iban a arrear con nosotros. Ese trabajo implicaba recorrer grandes distancias con las cabezas de ganado, con solo la noche fresca y las estrellas como guías, los caballos en los que montábamos y los perros que nos ayudaban. Estaba junto al fuego mientras mi padre dormía, haciendo la primera guardia de la noche. Las vacas estaban echadas bastante tranquilas. El terreno por el que las llevábamos estaba cercado. Sería raro que alguien nos atacara. Solamente habría que preocuparse de los lobos, coyotes o pumas. Para eso tenía preparada mi escopeta y a 3 perros, 2 pastores alemanes y un doberman que en ese momento estaban dormidos por el trabajo del día. Disfrutaba de cómo crepitaban los troncos cuando escuché un sonido apenas perceptible, como una especie de siseo en la oscuridad, y vi en la distancia un ser que se movió. El pelo de la nuca se me erizó. Inmediatamente desperté a Cenizo, uno de los pastores. El perro protestó un poco, pero creo que también percibió el peligro. Poco después, el ganado se empezó a molestar, así que ahora estaba seguro que había algo ahí. Le lancé una roca a mi padre para despertarlo. Los caballos también comenzaban a inquietarse.
Teníamos que contener el avance del ser cuanto antes, a menos que quisiéramos arriesgarnos a una estampida. Le dije a señas que había algo raro en la parte izquierda del terreno. Mientras se levantaba, fui a revisar. Él comenzó a ensillar a los caballos para lograr usarlos si las cosas se salían de control. Llevaba la escopeta clavada en la axila. Estaba esperando el momento justo de tener que lanzar un tiro. La linterna se movía en mi otra mano, buscando al ser que nos estaba inquietando, pero era difícil ver entre la maleza más allá de la nariz. Caminé con Cenizo al lado. Sus patas se movían de forma suave contra la hierba alta. Sostuve la respiración para escuchar mejor qué era lo que estaba pasando, pero solamente alcancé a escuchar ese siseo molesto. Estaba por irme a donde estaba la fogata cuando vi que el Cenizo se ponía en posición de pelea y gruñía a algo que estaba detrás de mí. Como ya tenía experiencia con pumas, instintivamente me agaché y rodé con la escopeta en las manos. Apunté y disparé a la primera cosa que vi saltando por encima de mí. Mi papá ya tenía bien agarradas a las vacas líderes para evitar que el ganado completo saliera corriendo. A mis pies cayó una criatura que caminaba en dos patas, con una especie de espinas largas en la espalda. La piel parecía carcomida por algún tipo de enfermedad porque tenía pelo a partes y a partes no. Era como si tuviera sarna. Los ojos eran enormes, ovalados sobre un hocico que tenía temibles colmillos y una lengua tubular. Había visto ilustraciones en internet antes, pero jamás pensé que esa cosa podría existir. El ser soltó un bufido de enojo y salió corriendo de la vista, dejando un rastro de sangre negra y seca que mi padre me dijo que no siguiera. Las vacas estaban bastante alteradas y ya comenzaba a clarear, así que decidimos adelantar el camino para evitar que salieran corriendo asustadas y causaran alguna desgracia. Recogimos todas las cosas del campamento. Nos aseguramos de que el fuego estuviera completamente apagado antes de irnos y montamos lejos de ahí. Creo que el ser nos siguió porque las siguientes semanas intentó atacarnos hasta que se llevó a un par de becerros, dejándolos sin una gota de sangre en la periferia del terreno, que fue donde los encontramos al buscarlo. Desde ese momento he tratado de terminar lo que comencé ese día, pero no he podido darle muerte a ese ser. De manera que me he tenido que conformar con que ya no se coma al ganado. En algún punto quiero colgar su cabeza en la pared, aunque mi padre me dijo que lo dejara en paz. Simplemente no puedo sacarme de encima que intentó atacarme, y no quisiera que a mis hijos en algún momento les toque correr con menos suerte de la que yo tuve. Era un día caluroso. Estaba paseando a las cabras de mi abuela. Me encontraba de vacaciones en su rancho, ubicado por Guanajuato. Estaba jugando con los perros de la casa, que me acompañaban para arrear a las cabras, que son bastante molestas. Eran 4 los perros, uno que parecía un labrador, otro que era como una mezcla de collie con pastor alemán, otro de esos y uno que no tenía cara de nada en particular. Era de esos canes como peludos y amarillitos. Llevaba una vara larga nomás como protección. Se suponía que en ese momento no habría depredadores más allá que unas águilas y los halcones que nos daban vueltas. Las cabras se la pasaban mordiendo los huizaches y las semillas de tabachines que estaban esparcidas por el suelo, incluso algunas vainas de guajes. Era una escena bastante tranquila que hasta me estaba dando sueño por el calor que hacía, hasta que escuché un sonido que me alertó por completo. Las ramas de los árboles se movían de forma exagerada a unos metros de distancia.
Tanto los perros como yo nos pusimos en guardia. De algo me serviría la vara. Al menos podríamos ahuyentar a cualquier ser que se acercara. No creía que algo más que los coyotes vinieran de camino. Comencé a azuzar a las chivas para regresar a casa. Ellas solitas ya estaban asustadas, así que no tuve que hacer demasiado para moverlas. Los perros gruñían al frente. De entre la espesura del monte surgió un ser que pensé que jamás vería en persona. Era la estampa de las ilustraciones que había visto en camisetas muchas veces. Una piel enferma que tenía apariencia de falta de pelambre. Los ojos alargados eran de un tono rojo que brillaba iridiscente con la luz, como los de una mosca. Sobre su lomo tenía lo que parecían ser espinas saliendo de la espalda. Las patas contaban con uñas tan largas que fácilmente podrían atravesarme la piel. Los colmillos filosos de la boca anunciaban que esa cosa era un depredador. Los canes le ladraron con fuerza. Trataban de amedrentarlo sin éxito. Me animé para protegerlos. Creo que me inspiró su muestra de lealtad. Le tiré 2 golpes con la vara. Los esquivó fácilmente, pero no las mordidas de los perros, que le hincaron el diente en los muslos, que era lo que tenían más al alcance. Sangre oscura chorreó de sus bocas al suelo. La criatura chilló de forma espeluznante. De un golpe se quitó de encima a uno de los canes, el labrador, arrojándolo al lado. El pobre animal se retorció de dolor por el zarpazo que le dio en el abdomen. Eso era demasiado. Me puse furioso, tanto que arrojé los brazos al frente con toda mi fuerza, y esta vez sí cayó la rama de lleno sobre el cráneo de aquella bestia. Eso pareció atontarlo. Luego le di otro golpe de vuelta en lo que parecería ser la mandíbula. Estaba sudando profusamente, pero al menos pude darle un golpe más sobre el lomo. Le alcancé a romper una espina, pero no del todo. Eso le bastó al ser para salir corriendo de ese lugar. Al menos el tiempo suficiente para agarrar al negrito en brazos e irnos corriendo de vuelta a casa. El pobre estaba muy herido, por lo que iba en friega tanto como por mi vida como por la del perro. Al llegar a casa de mi abuela, en chinga lo vendamos y agarramos la camioneta para ir con el veterinario del pueblo. El pobre negrito casi no la cuenta, pero el doctor se la rifó, y pese a las costillas rotas y la cicatriz enorme que le quedó en el costado, sigue vivo hasta el momento. Ya está viejito, pero sigue dando lata. Sobre el ser que vimos, pues ya no lo he vuelto a presenciar, pero no sé si eso sea porque solamente paseaba a las cabras en vacaciones, o porque le di una buena lección para que no se meta con humanos. Incluso si ellos solo son una persona que anda corriendo entre un montón de chivos. Dice mi abuela que a unos vecinos que viven al lado del cerro, sí les han pasado cosas. Por ejemplo, les han amanecido gallinas sin una gota de sangre, o chivos que quedan muertos en las veredas luego de perderse un par de días. Todos saben que no son coyotes o lobos porque nadie les come la carne. Solamente quedan sin sangre dentro del cuerpo, sin ni una sola gota del líquido vital. Saludos, mi gente. Mi nombre es Oliver. Vivo en Estados Unidos junto a toda mi familia. Mi mamá es latina, de Puerto Rico, y mi padre es de Minnesota, donde tenemos nuestro rancho desde hace mucho. Tengo 28 años y vivo con mis padres para ayudarles con la granja, mientras mis hermanas se han ido con sus esposos a otras zonas del país. Acá hace muchísimo frío en invierno, por lo que el ganado se guarda en zonas especiales para ellas, que cuentan con calefacción. Por el número de animales, es normal atraer depredadores,
Para eso ya contamos con cercas eléctricas que ayudan a disuadir a todos los coyotes, lobos y felinos que puedan buscar algo con que alimentarse en esos meses duros. Usualmente ni se acercan, pero como la comida es demasiado escasa en la nieve, pues cuando el hambre aprieta, no hay de otra que arriesgarse por la comida. Recuerdo que una noche, la única que hemos tenido problemas con seres que no parecen naturales. Estábamos ya dormidos, y por lo regular tengo el sueño ligero. Es una cualidad que nos quedamos las personas que vivimos en áreas remotas. El oído termina por afinarse a tal grado que puedes lograr escuchar cuando los animales se sienten estresados desde varios metros de distancia, o si los perros comienzan a gruñir. Las gallinas se alborotan, todo tipo de cosas que te advierten que algo no anda bien. En ese momento me levanté para poder ver qué estaba pasando exactamente. No quise despertar a mi padre hasta ver si necesitaba ayuda, pero el hombre tenía más años en el campo que yo. Así que al sentir que me movía por la casa, él se despertó para poder ver qué era lo que sucedía en el exterior. Le dije que se quedara con mi mamá por cualquier cosa. Saqué un rifle de la estantería donde los colocamos y me dirigí al establo, que era donde escuchaba a las reses resoplando. Caminé con cuidado, mis ojos ya adaptados a la oscuridad, interrumpida por luces preventivas que habíamos colocado para alejar a los depredadores. En ese silencio, escuché las patas suaves recorriendo la arena que teníamos puesta alrededor del establo. La nieve caía de poco a poco, acumulándose suave sobre el terreno. Entre la noche noté el movimiento de un ser que tenía la altura de una persona pequeña, como la de un niño. Las espinas sobre la espalda se movían como vibrando, emitiendo sonidos que le permitían distinguir dónde se encontraban las reses para luego tomarlas. Ya había escuchado de boca de otros vecinos que ese tipo de criaturas andaban por los campos buscando todo lo necesario para sobrevivir. Me dijeron que ese ser tenía garras y dientes afilados, así que no valía la pena acercarse para tomarlo por sorpresa. Apunté de lejos en el panorama para darle en la cabeza. Tuve que esperar en la nieve, mientras las piernas se me helaban por el contacto con la nieve. Se derretía con mi calor corporal. Si no me apuraba, dentro de poco tendría que preocuparme no solamente por el chupacabras, sino también porque mis miembros no se congelaran. Apunté con cuidado, contuve la respiración y tomé el tiro cuando intuí que estaba alineado el centro del cráneo. Era un rifle de alto poder. Lo tenía más para las personas que para los animales, pero en ese momento me alegré de traerlo en las manos. La detonación sonó poderosa. El tiro dio de lleno en la cabeza. El pop que hizo logró que la piel se me enchinara por la anticipación de saber qué era lo que había cazado, qué cosa estaba consiguiendo en ese punto. Respiré hondo y me acerqué para ver el cuerpo del ser. Se estaba retorciendo en el piso. Tenía un agujero considerable en la cabeza. Tomé el cuerpo, lo metí en el garaje para trabajarlo al día siguiente. Soy fanático de la taxidermia, así que ese sería un buen trofeo para tener entre mis cosas. Dormí tranquilo pensando en que al día siguiente comenzaría con mi labor y podría por fin comprobar la existencia de ese ser tan extraño. Sin embargo, a las 5 de la mañana, un convoy de autos con hombres vestidos de negro entraron a nuestro rancho reclamando el cuerpo de aquel ser para los Estados Unidos. No me pidieron guardar silencio. Después de todo, nadie me va a creer sin pruebas. De forma que ahora cuento esta historia para que la conozcan y tengan por seguro que hay cosas más allá de lo que pensamos. Buenas noches.
Me gusta mucho todo lo paranormal y los extraterrestres. De hecho, me dedico a buscarlos con los elementos de investigación necesarios para ello. El relato que les voy a contar es verídico, de cómo vi a un posible chupacabras. Era una noche cualquiera que me había ido a buscar actividad paranormal en una zona de la barranca de Huentitán, en Guadalajara. Caminaba entre la naturaleza para localizar a una supuesta aparición en el sitio, cuando con mis lentes nocturnos pude ver un movimiento en el fondo, cerca del río. Bajé para asegurarme de lo que podría encontrar. En ese momento pude notar a un ser que caminaba en dos patas. Tenía una especie de piel entre escamosa y de mamífero. No le alcancé a ver el rostro, pero sí noté montones de espinas largas en su espalda. Estaba encorvado. Era la descripción perfecta del críptido denominado chupacabras. Estaba enfocando mi cámara para tomar algunas fotografías. Me encontraba bien emocionado cuando vi una luz intensa que me cegó por unos momentos. Me tuve que quitar los lentes para distinguir correctamente que sobre nosotros se posaba una especie de nave, redonda, con luces en los contornos, sobrevolaba sin emitir ruido alguno. Del objeto salió una especie de tubo que se posó por encima de la criatura. Pude notar que aquel ser se retorcía un poco. Creo que se estaba estresando por encontrarse atrapado. Movía las espinas arriba y abajo. Incluso vi cómo una salió disparada al tubo, sin que éste recibiera ningún daño. A continuación, la criatura comenzó a elevarse, batiendo sus brazos en varias direcciones, tratando de agarrarse de algo para no ir en esa dirección sin que pudiera tomarse de ninguna superficie. Estaba presionando la cámara como loco. Quería capturar ese momento segundo a segundo. El chupacabras terminó su recorrido hasta la cima. Se metió dentro de la nave y el objeto se quedó flotando unos momentos para después iniciar una especie de movimiento de centrifugado, para luego proyectarse al cielo en una especie de rayo que se perdió entre las estrellas. Quedé con la boca abierta por varios minutos hasta que me di cuenta que el mundo estaba en silencio de nueva cuenta. Enseguida me puse a checar el material que tomé con mi cámara, pero el aparato estaba arruinado por completo. Simplemente no prendía. La batería estaba muerta, al igual que la de mis lentes y todos los artículos electrónicos que llevaba. Fue una lástima porque tuve que ir con un amigo para que reparara todo, pero algunas cosas quedaron totalmente inservibles, entre ella mi celular y la cámara. Tratamos por todos los medios de recuperar el material, pero solamente pudimos obtener imágenes distorsionadas donde una luz cegadora era la protagonista de la escena. Sin más pruebas, solamente me queda suspirar y contar mi relato. Espero que me crean, porque sé que me encontraré de nuevo a esa criatura y podré tomarle todas las pruebas pertinentes. Mientras tanto, nunca dejen de creer en todas las historias que cuentan las personas. Por increíbles que parezcan, siempre tienen un ápice de verdad en ellas.